Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Y quién es el Dios de ustedes? A ver, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el Dios de ustedes? Amén. ¿Por qué dudan, hermano? ¿Por qué se quedan callados? El Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, dice David, Jehová, Dios de los escuadrones del ejército de Israel, el Todopoderoso. Bien, vamos a estar meditando en la santa palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Génesis. Vamos a estar meditando entre el capítulo 12 y el capítulo 24. O sea, 13 capítulos. En 13 capítulos vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta mañana. Bien, nos tomamos el tiempo, el trabajo, tomamos la decisión de que este año 2026 íbamos a trabajar en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento personal, en el crecimiento en todas las áreas buenas de nuestra vida, todas las áreas buenas de nuestra vida. Y pues nos dimos a esa tarea y tomamos la decisión de los 3 primeros meses estar enseñando acerca de la fe. Empezamos por ahí porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la herramienta principal para crecer en otras áreas de nuestra vida. Si no creemos, si no tenemos confianza, si no tenemos seguridad en Dios, pues no podemos crecer en las otras áreas de nuestra vida. Porque busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces vamos a hoy también a hablar de fe. Vamos a hablar de fe el mes de febrero, marzo y abril. 3 meses que vamos a estar hablando de fe, porque necesitamos crecer en la fe, ¿sí? Hay una necesidad imperante de crecer en la fe. ¿Ven? De crecer en la fe. Cuando el Señor Jesucristo hizo milagros, muchos de ellos les decía a las personas: sea hecho conforme a tu fe. ¿Sí? Si no hay fe, no hay milagro. Si no hay fe, no hay milagro. Y muchos de esas personas dijeron: ayúdale a mi fe. Quiere decir que no tenían fe para que el milagro que estaban pidiendo de parte del Señor Jesucristo se hiciera. Ayúdale a mi fe, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tenga fe, pídala al Señor, que Él nos la dará sin reproche. Y algo importante es que ¿cómo adquirimos fe? Adquirimos fe leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, fe. Y vamos a mirar 3 cosas hoy muy importantes, muy importantes. Fe para el crecimiento espiritual. Fe para el crecimiento espiritual. 2, fe para crecer en número. ¿Amén? 1, fe para ¿qué? Y 2, para crecer en número. Y 3, por si no les gusta el crecimiento espiritual y si no les gusta el crecimiento en número, pues ahí les va la 3. De pronto esa sí les guste. Para crecer económicamente. ¿Estamos o no? A esa sí dijeron amén, ¿vieron? A esa sí contestaron amén. Entonces, 1, fe para crecer.
2, fe para crecer. Y 3, fe para crecer en cash, money, billete verde. ¿Listo? ¿Preparados? Para esto vamos a tomar ejemplo de un hombre llamado padre de la fe. ¿Saben quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Y saben quién es el consumador de la fe? ¿Saben quién es el consumador de la fe? Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Abraham, el llamado padre de la fe. Entonces vamos a mirar. Abraham vivimos, y esta historia que yo les voy a comentar, les voy a decir, pues ustedes la conocen, ¿eh? Está en el libro de Génesis, entre el capítulo 12 y el capítulo 24. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Estando allí, Dios lo llamó y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Entonces comienza, bueno, primero que todo, Abraham le obedece a Dios, ¿sí? Le obedece a Dios. Y empieza a trabajar la fe de Abraham. Porque Dios no le dijo, la Biblia no me dice que Dios le dijo a qué clase de tierra, o mejor no, a qué clase de tierra no, porque le dijo una tierra que fluye leche y miel, sino no le dijo a dónde estaba esa tierra. ¿Sí? ¿Estamos? No le dijo en dónde estaba esa tierra. Es más, el libro de Hebreos me dice que ellos vivieron en la tierra de Canaán sin saber que esa era la tierra prometida, ¿sí? Y vivieron en la tierra de Canaán, era la tierra prometida, y era tal la fe de Abraham que ni siquiera creía que la tierra que Dios le estaba ofreciendo era una tierra terrenal, perdónenme la expresión, la redundancia, pero no creía que era una tierra terrenal, sino una tierra celestial. Era tanta la fe de Abraham que no creía en una tierra física, terrena, sino en una patria celestial. Dice el libro de Proverbios: en una tierra cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Entonces Abraham sale y comienza una relación entre Dios y Abraham, algo espectacular, algo maravilloso, ¿sí? Dios comienza a decirle a Abraham las cosas que iba a hacer, que iban a acontecer. O sea, se teje una amistad entre Dios y Abraham a tal punto que a Abraham también se le dio el título de amigo de Dios. Amigo de Dios, ¿sí? Y es el único caso donde la Biblia me registra que Abraham era amigo de Dios. De David me dice que el hombre conforme al corazón de Dios, pero amigo únicamente me dice de Abraham. Fueron muchos hombres, muchas mujeres que siguieron a Dios incondicionalmente, pero no de la forma en que lo hizo Abraham. Porque era un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre que había depositado su fe, su confianza en Dios, y crecía en fe todos los días, crecía en fe. ¿Sí? Ahora, la pregunta es: ¿estamos creciendo en fe? De pronto las enseñanzas de estos domingos pasados han tocado alguna fibra de nuestro corazón y nos han hecho reflexionar acerca de nuestra fe, de nuestra fe. Vimos los testimonios, ¿verdad? Son testimonios de fe, de confianza. Tenemos el testimonio de Elena, tenemos el testimonio de Mayito, tenemos el testimonio de
de José Manuel. Lo que pasa es que es más simple ese pelado para contar un testimonio, no le puso emoción, ¿sí? No contó que fueron 12 puntos y sí, no, le faltó emoción, ¿eh? Sí, eso, claro, no contó qué le pasó al carro. Pero ese testimonio hermoso, maravilloso. Yo vi cómo fue el asunto, no, vi la herida antes de ser suturada y fue terrible. Vi la angustia de Bianca y fue nada de esas. Era más la angustia de Bianca que la de Nelson. No me puedo quedar sin este muchacho. ¿Listo? Y el testimonio de Mayito, impresionante. Ayer las gemelas nos contaban un testimonio. No había, las gemelas saben quiénes son, ¿no? Yo no sé quiénes son. No había forma de estudiar, no había forma de estudiar en una universidad, mas sin embargo de la nada sale una beca en estudiar en el Politécnico Gran Colombiano y ya están a punto de graduarse, ¿sí? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Milagros por fe. Entonces Abraham era una persona que crecía en fe y esta fe la llevó a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual. A punto, insisto, en que fue llamado amigo de Dios porque Dios le contaba sus cosas. Abraham era un hombre viejo. Cuando Dios le dice salga de tu tierra, es un hombre de 75 años de edad, sin hijos. Mas sin embargo Dios más adelante le dice: mira, Abraham, te voy a dar una generación, siendo Abraham de 75 años y siendo a Sara de 65 años y estéril. Pero Dios le dice: les voy a dar una generación, le voy a dar hijos e hijas, te voy a multiplicar, te voy a triplicar, te voy a hacer hombre rico, te voy a hacer hombre con muchos descendientes, naciones enteras, generaciones enteras. Pero era de 75 años con una esposa estéril. Entonces Abraham le seguía creyendo a Dios. Otro día le dice Dios a Abraham, o mejor dice Dios toma una decisión acerca de Sodoma y de Gomorra. ¿Sí? Lean, no coman entero, no me crean todo lo que yo les digo. Lean capítulo 12 al capítulo 24 de Génesis. Lean, no coman entero. ¿Sí? Dios le dice a Abraham, Dios dice: ¿será que yo puedo ocultarle a Abraham, siendo que va a ser un hombre con mucha generación, que va a ser padre de muchedumbres, que va a ser padre de naciones? ¿Será que yo puedo ocultarle algo a Abraham? Dice Dios: ¿será que yo puedo ocultarle algo a Abraham? Miremos esto. Yo tengo 9 hermanos. Pero ¿de qué me sirven 9 hermanos lejanos? De nada, dice la Biblia. Porque dice la Biblia en Proverbios, dice: mejor un amigo cerca que un hermano lejano. Que un hermano lejos. Un hermano lejos no me sirve a mí de nada, pero un amigo de cerca, un amigo cerquita, me sirve de mucho. Y eso era lo que había entre Dios y Abraham: amistad, juntos ahí. Entonces Dios le dice: Abraham, he tomado una decisión respecto a Sodoma y a Gomorra. Sus pecados, su maldad han subido hasta mí y los voy a destruir. ¿Sí? Dios
tenía el poder de hacerlo? ¿Tenía alguna necesidad Dios de contarle eso a Abraham? No. Dios es poderoso, Dios es autónomo. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que nosotros le demos un consejo. No. Dios no necesita que nosotros lo aconsejemos. Le dice Dios a Job, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Necesité de tu consejo? ¿Necesité de tus comentarios? No, porque Dios es autónomo absoluto. Pero sin embargo, debido a la amistad que había entre Dios y Abraham, Dios le cuenta a Abraham. Dios le cuenta, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y como en una conversación de amigos, Abraham le dice, a ver, Señor, yo sé que tú tienes la autoridad, tienes el poder. Además, el pecado de Sodoma y Gomorra es grande, pues. Pero, a ver, Señor, si en Sodoma y Gomorra hubieran 50 creyentes fieles, ¿tú destruirías la ciudad por amor a los 50? Y Dios le dice, no. Si hay 50 creyentes en la ciudad, no destruiré a la ciudad. Por eso Olga y yo hacemos todas las mañanas oración, y en nuestra oración le decimos a Dios, Señor, por amor a los fieles de Templo Bíblico, no permitas que Colombia caiga en manos inescrupulosas de políticos baratos, charlatanes, que prometen escuelas donde no hay niños, puentes donde no hay ríos. Ojo con esos políticos. ¿Listo? Cierro comillas, nada de política. ¿Listo? Por eso debemos orarle a Dios que por amor a los fieles, por amor a los cristianos que hay en Colombia, libre a Colombia. Entonces Abraham le dice, si hay 50 justos, destruirás a la ciudad. Y Dios le dice, ¿y si hay 45? No. ¿Y si hay 40? No. Señor, perdóneme usted, pero ya comencé a hablar. ¿Y si hay 30? No. ¿Y si hay 20? No. Señor, déjame que yo hable por última vez. Lean. ¿Listo? Lean. Abraham le dice, ¿y si hay 10? Dice, si hay 10, no destruiré a la ciudad por amor a los 10. ¿Qué había en el pensamiento de Abraham? Y eso Dios lo conocía. ¿Quién vivía en Sodoma y en Gomorra? Lot, sobrino de Abraham. ¿Por qué Lot se fue a vivir, o por qué Abraham llevó a Lot? Sabiendo que Dios le había dicho, deja tu tierra, deja tu parentela. Sin embargo, Abraham llevó a Lot porque un fulano llamado Taré tuvo 3 hijos. Uno se llamó Abraham, otro se llamó Aram y otro se llamó Nacor. Y Nacor tuvo un hijo llamado Lot, pero Aram, se murió. Entonces Lot quedó desamparado. La Biblia no me dice, pero podemos deducir que Abraham se hizo cargo de Lot. Por eso Lot iba con él. Y Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham pensaba en Lot, pero Dios le dice, mira Abraham, si tu preocupación es Lot, no te preocupes, que los ángeles van delante de ti para sacar a Lot de la ciudad. Eso es camaradería, ¿verdad? Hay amistad ahí. ¿Y por qué había ese tipo de amistad? Porque Abraham era un hombre que crecía espiritualmente cada día, y eso le agradaba a Dios de una forma maravillosa, y por eso Dios se convierte en su amigo, y por eso hay esa coinonía, por eso hay esa relación de amistad entre Dios y Abraham, un hombre que crecía espiritualmente. Ahora la pregunta es, ¿estamos creciendo espiritualmente, mis queridos?
Somos unas personas que crecemos diariamente espiritualmente. Crecemos espiritualmente. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Será que Dios se atreve a contarnos cosas como lo hizo con Abraham? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? Para crecer espiritualmente se necesita una relación permanente con Dios, en todo tiempo, en todo lugar. Tener a Dios presente en todos nuestros planes, en todo lo que hagamos. Cuando nuestro nivel espiritual llegue a ese punto, seguro que las cosas funcionarán de otra manera. Amén. ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuántas más enseñanzas, cuántos más mensajes necesitamos para empezar a crecer espiritualmente? Ahora, yo les pregunto, ¿tenemos fe? ¿Tenemos fe? ¿Seguro? ¿Tenemos fe? Hermano, sinceramente, ¿tenemos fe? Cuando el Señor Jesucristo les dice a la gente, si tuvieras fe, sencillamente estoy entendiendo a través de la palabra que no tenían fe. Si tuviéramos fe, sucederían milagros. Dios se manifestaría. Nuestra relación con Dios sería distinta. Si tuviéramos fe, dice la palabra, le diríamos a esta montaña, montaña, quítate, y la montaña se quitaría. Cuando el Señor Jesucristo le dice al leproso, sea hecho conforme a tu fe, la respuesta del leproso es, ayúdale a mi fe. O sea, no tenía fe. Es mejor que primero, antes que haga el milagro, le ayudes a mi fe. Que yo pueda creer en ti, que puedes hacer el milagro para que el milagro se realice. Pregunto, ¿tenemos fe? Aleluya. Si tenemos fe, esa fe nos debe llevar a un crecimiento espiritual, a otro nivel espiritualmente. Amén. 2, crecimiento personal o en cuanto al número. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Bueno, Abraham realmente tuvo muchos. ¿Sí? Tuvo a Ismael, tuvo a Isaac. Después de que Sara murió, Abraham se casó otra vez con Setura y tuvo muchos hijos. 6 hijos con Setura, Ismael, Isaac, pues 8, ¿cierto? Pero la promesa eran 8, u 8 es una multitud, no, ¿cierto? La promesa eran muchos. La promesa era cuenta la arena del mar, no la puedo contar, así será tu generación. La promesa es cuenta las estrellas del cielo, no las puedo contar, así será tu generación. Entonces, Abraham tenía un hijo, el hijo de la promesa. Vamos a hablar del hijo de la promesa, no vamos a hablar de los otros. El hijo de la promesa se llamaba Isaac. Conocemos todo lo que sucedió alrededor del nacimiento de Isaac. ¿Sí? Conocemos todo. Tenía Abraham 99 años cuando el ángel le dijo, Sara va a tener un hijo. Sara se rió porque ella tenía 89 y era estéril. Pero le dice el ángel, al cabo del tiempo volveré y ya miraré a Sara amamantando un hijo. Entonces, un hijo.
Cuando José, que vivía en Egipto, mandó llamar a su padre Jacob, que vivía en Canaán, fueron de Canaán a Egipto 70 personas. Entonces ya no era Abraham, ya no era Isaac solo, ni Jacob solo, sino que ya eran 70 personas. Cuando Jacob fue a Egipto a vivir allí con José, eran 70 personas. Cuando regresaron de Egipto, ¿qué dice la Biblia? ¿Que cuántas personas eran? ¿Cuántas? Hermano, lean, hágame en caso, lean, hermano, lean. ¿Cuántas? Eran como 500 personas, como 500 hombres aptos para la guerra, o sea, de 20 años hacia arriba. Como 500. ¿Por qué no dice como 500,000 hombres? Porque la generación era incontable, no se podían contar. Por eso dice como 500,000 hombres aptos para la guerra, sin contar mujeres y niños. Entonces ya no eran Abraham, ya no era Isaac, ya no era Jacob, ni los 12 hijos de Jacob, ni los 70 que descendieron a Egipto, sino ya eran como 500,000, sin contar hombres y mujeres, ancianos y mujeres y otras personas. O sea, aumentó en número, Dios cumplió la promesa. Ahora la pregunta es, o sea, mejor, si queremos crecer en número, hay que engendrar esta noche. Hay que hacerle, hermano. Multiplíquense, dice la palabra de Dios. Hermano, nosotros los cristianos no podemos ser como las parejas de hoy en día. Las parejas de hoy en día no quieren tener hijos. ¿Qué quieren tener? Perros. No, es en serio, hermano, es en serio. Hay que engendrar hijos. Aunque sea un hito, pero que sea esta noche, ¿no? Aunque sea un hito, uno. Pero, hermano, engendremos hijos. ¿Hijos qué? ¿Hijos qué? Espirituales. Hijos, hijos espirituales. Hay que engendrar hijos espirituales. Aunque sea uno, hermano, hermana, aunque sea un hijito espiritual bien adoctrinado, un hijito espiritual bien discipulado, ese hijito va a producir otros hijitos, y esos otros hijitos, y esos otros hijitos van a ¿qué? A engendrar una generación incontable. La pregunta es, ¿cuántos hijos espirituales tiene usted? ¿Cuántos hijos espirituales? ¿Cómo llamaba Pablo a Timoteo? Hijo. ¿Cómo llamaba a Tito? Hijo. ¿Y cómo llamaba a otros, a Filemón y a Onésimo y a otros? Mis hijos espirituales. Mis hijos espirituales. Amén. Mis hijos espirituales, porque aparentemente Pablo nunca se casó y nunca tuvo hijos físicos, pero sí muchos hijos espirituales. Insisto en la pregunta, ¿cuántos hijos espirituales tiene usted? ¿Cuántos hijos espirituales ha engendrado? Amén. Hermano, si no engendramos hijos espirituales, pues nuestro crecimiento en número está quieto, está estancado. No estamos creciendo. Y la palabra de Dios nos ordena crecer.
crecer. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían ser salvos. En un solo discurso, en un solo mensaje de Pedro se convirtieron como 3,000 hombres. Imagínese, promiscuo ese Pedro, ¿verdad? 3,000 en un solo día. ¿Eso es ser uno promiscuo? Pues hermano, les doy la autorización a que sean promiscuos espiritualmente. Engendren hijos, muchos, hasta que la generación de hijos espirituales sea incontable. Pero debemos hacerlo. Tenemos que crecer en número, tenemos que crecer familiarmente. Si no lo hacemos, mis queridos hermanos, tenemos que hacer un examen de conciencia. Algo está pasando. La palabra del Señor dice, id y predicad. Ese id y predicad es id y hacer hijos. Id y engendrad hijos espirituales. ¿Estamos o no estamos? ¿O eso no nos gusta? ¿O está muy crudo la forma en que estoy hablando? Ahora, si no les gusta lo del crecimiento espiritual y si no les gusta lo del crecimiento en número, si definitivamente no quieren engendrar hijos e hijas, pues a ver si les gusta lo del crecimiento económico. ¿Les gusta el crecimiento económico? Claro que tiene que gustarnos, hermano. Tiene que gustarnos. Y si a ustedes no les gusta el crecimiento económico, pues baila, hermano, en la olla. Nos tiene que gustar el crecimiento económico. Nos tiene que gustar. Es más, hay promesas en la Biblia. Hay promesas, muchas promesas. Por ejemplo, vayámonos al libro de Deuteronomio capítulo 28. A ver qué nos dice. ¿Está prohibido que seamos ricos? Digo, en dinero, No, no está prohibido. Eso no es un veto para nosotros los cristianos. No es un mito tener dinero, estar adinerados, ser empresarios. Eso no está prohibido. Eso tenemos que serlo. Cuando hay crecimiento espiritual, hay crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el económico. ¿Qué dice Génesis capítulo 13? Miremos qué dice Génesis capítulo 13. Dije que no iba a decir textos, pero este me llama poderosamente la atención. Génesis capítulo 13. 13, 10, 11, 12, 13. Génesis 13, 10, 11, 12, 13. Dice, y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él, su mujer, ¿y qué? Y con lo poquito que tenía, ¿verdad? O sea, Abraham cogió sus pertenencias, los echó en una bolsa azul de rayitas y se fue. ¿Sí? Eso es lo que me dice la Biblia. Me dice que Abraham subió de Egipto por el camino del Negueb, o sea, el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. ¿Y qué tenía Abraham? Verso 2. Y Abraham, escúchenme bien, Abraham no era rico. Abraham no era rico, era muy rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero esa riqueza de Abraham fue motivo, fue tropiezo para que Abraham creciera espiritualmente. No. Entonces, ¿qué es lo malo de las riquezas? ¿Qué es lo malo de la riqueza? Y estoy hablando de lo económico, de lo físico, lo económico. Dice la palabra del Señor, no hagáis tesoros en la tierra. No hagan tesoros en la tierra
donde la polilla y el orín corrompen. Más bien, o antes bien hagaos y los ladrones minan y hurtan. Más bien haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla ni el orín ni corrompen, ni ladrones roban y hurtan. Esa es la diferencia. Pero mi querido hermano, así como les estoy diciendo, sean promiscuos espiritualmente, también les estoy diciendo hoy en día, les estoy dando la orden: sean ricos, tengan plata, tengan oro, tengan riquezas. Es promesa de Dios, y Dios lo que promete lo cumple. Usted no está llamado, no estamos llamados, mis queridos hermanos, a hacer la cola. Fuimos llamados a hacer la cabeza. Miremos lo que dice Deuteronomios capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué dice? Dice: si oyereis las palabras de Jehová Dios y las pusiere por obras, ¿sí es lo que dice? Y acontecerá que si oyeres atentamente, escúchenme bien, atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar, escúchenme bien, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. También Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Hermano, estoy hablando de bendiciones económicas. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, hermano. Te alcanzarán. Hermano, no se conforme con una librita de arroz. Por más de que usted minimice la librita, seguirá siendo una libra. Amén. No se conforme con eso. Dice que nosotros somos bendecidos hasta que sobre y abunde. ¿Sí? Dios no nos llamó a ser del estrato 1. ¿Sí? Colombia desafortunadamente es el único país que estratificó su gente. El estrato 1, el estrato 2. No, hermano. Dice: y te seguirán todas estas. Se me quedó el teleprompter. O sea, hermano, esa palatica se perdió. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si no escucha la voz de Jehová tu Dios, olvídese, hermano, olvídese. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto del vientre? Los hijos. Los hijos serán benditos, serán de bendición. Aleluya. Los hijos serán de bendición. Pero qué desastre, hermano, encontrarse uno con familias donde los papás matan a los hijos matan a los papás, y una degradación familiar increíble. Y todavía aún politizando la crianza de los hijos y haciendo de este un campo político. Terrible, hermano, terrible para nosotros los colombianos, porque la palabra de Dios me dice: bendito será el fruto de tu vientre, benditos serán tus hijos. Amén. Y sucede que Dios hace un milagro en Mayito porque tiene una mamá y un papá que oran por Mayito.
Y Dios libra de la muerte a Manuel porque tiene un papá y una mamá que oran por José Manuel. Y suceden milagros en nuestros hijos porque existimos papás que oramos por nuestros hijos. No para que nuestros hijos sean una maldición, sino para que nuestros hijos sean una bendición. Amén. ¿Y qué, mis queridos hermanos, si volvemos al tema y engendramos hijos y oramos por esos hijos? Vamos a ser muchos, mis queridos. Creemos que podemos ser muchos más. Que toca comprar esta bodega y comprar estas casas y ensancharnos. ¿Cuál fue la oración de Jabes? Hermana Edilia, ¿cuál fue la oración de Jabes? Yo te bendeciré, dice la palabra. Y dice Jabes, la oración de Jabes es ensancharse, no ampliarse, hermano. Ampliarse. Amén. Amén. A ver, busquen ahí en la concordancia de la Biblia la oración de Jabes. Perdón. Primera es que Crónicas 4:7, Samuelito. 4:10. Primera de Crónicas. E invocó Jabes a Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe yo. Y le otorgó Jehová Dios lo que le pidió. Amén. Amén. Hermano, no fuimos llamados, ¿sí? Tomando el ejemplo de Abraham, Dios nos llamó. Si Dios no hubiera querido que Abraham hubiera sido lo que fue, sencillamente lo deja allá quietico en Ur de los Caldeos. Lo deja quietico, ¿sí? A propósito de Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos es lo que hoy es Irán e Irak. Y supimos qué le pasó a Irak ayer por la mañana, ¿verdad? Supimos qué le pasó a Irak. Y esto no le sucedió porque esto le sucedió por apartarse. Sí, bueno, nadie se alegra con esto y bueno, no me quiero meter en esas cuestiones. Pero Ur de los Caldeos es lo que hoy conocemos como Irán e Irak. ¿Listo? Entonces, mis queridos hermanos, seguimos ahí donde estamos, pobres, raquíticos, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones espiritualmente, o seguimos flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones en cuanto al número, o seguimos igual de flacos y raquíticos en cuanto a lo económico, o escuchamos la palabra de Jehová Dios de Israel y la ponemos por obra. No hay alternativa, dos caminos, no hay más. Crecimiento espiritual, crecimiento en cuanto al número y crecimiento económico. ¿Sí? A veces criticamos inclusive desde acá congregaciones, pastores, líderes que se dedican a predicar prosperidad económica. No, tampoco lo echemos en saco roto, hermano. No lo echemos en saco roto. Algo de toda esa cháchara es verdad, porque la palabra de Dios es verdad y Dios nos llamó a ser personas prósperas, a ser personas prósperas, a ser la cabeza y no la cola, a ser por personas que sobresalgamos, a ser personas distintas, pero que nuestro crecimiento espiritual, que nuestro crecimiento en cuanto al número y nuestro crecimiento en lo económico siempre alabe y glorifique a Dios. ¿Estamos, mis queridos?
Pero para esto necesitamos crecer en fe. En fe. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Crecemos en fe? ¿Sí, José? ¿Crecemos en fe? ¿En fe? ¿Listo? ¿Crezcamos en fe? Ven, casi que José no me entiende. Ahora yo les pregunto, mis queridos hermanos, mientras ellos se acomodan ahí. ¿Tenemos fe? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Estamos creciendo en cuanto al número? Vea que en cuanto al número, pues físicamente no estamos creciendo. No veo a ninguna embarazada. O sea que baila. Amén. Entonces, nuestra economía está creciendo, hermano. Sí, amén. Y bendito sea Dios por los que la economía les están creciendo. Sí. Amén. Ahora, yo les invito a que se coloquen sobre sus pies. Amén. Les voy a pedir que cierren todos sus ojitos. ¿Sí? Como buenos chicos, como obedientes a la palabra de Dios, cierren sus ojitos. Únicamente yo me voy a quedar con los ojitos abiertos. Y Dios, les voy a hacer una pregunta. Sean sinceros al responder. Levante su mano el que le falta fe. Solamente yo estoy mirando. Levante su mano al que le falta fe. Solamente yo y el Señor está mirando. Nadie más está mirando. Listo, bajen su manita. Aleluya. Aleluya. Una mirada de fe, una mirada de fe, me salvará al pecador. Una mirada de fe, una mirada del Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Díselo. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, díselo, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Con sus ojitos cerrados ahí, le vamos a decir al Señor: ayúdale a nuestra fe. Padre, ayúdale a mi fe. Padre, en la práctica no tengo fe. Ayúdale a mi fe. Padre, ayúdale a mi fe. En el nombre del Señor Jesucristo, te ruego, te imploro, te suplico, ayúdale a mi fe. Padre, te imploro en el nombre del Señor Jesucristo, ayúdale a nuestra fe como congregación, Padre. Ayúdale a nuestra fe, Señor, ayúdale a nuestra fe. Si tenemos fe, si nuestra fe crece,
creceremos en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdale, soberano Dios, te lo rogamos, a la fe de la iglesia. Si la iglesia crece en fe, si la congregación crece en fe, si cada uno de nosotros crecemos en fe, Colombia crecerá en fe. Nuestra economía crecerá. El número de personas crecerá. Y seremos victoriosos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, Señor, te decimos una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Aleluya, aleluya. ¿Lo creemos? ¿Nos vamos en fe? ¿Nos vamos en victoria? Aleluya. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede